En el año 1983, y luego de 7 años de dictadura militar, los argentinos volvemos a las urnas a recuperar la democracia. Desde ese día a hoy, hemos vivido 30 años ininterrumpidos de democracia, la más larga de la historia argentina. Una historia llena de avances y retrocesos, de construcción política y deserciones, de ensamblaje colectivo y marginalidad social, de respeto institucional y sublevaciones. Una historia que refleja el hecho inédito de que los argentinos ya no deseamos otra forma de gobierno. La situación general es desoladora. Una industria nacional debilitada y casi inexistente. Reclamos de los organismos de derechos humanos sin respuesta. Una deuda externa multiplicada exponencialmente y nacionalizada. Las cicatrices de la reciente guerra por las Islas Malvinas y postergación social en todas las áreas. Aún así, la esperanza gana la calle. Los partidos políticos se reorganizan rápidamente. El candidato radical, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, gana la presidencia con el 54% de los votos. En la provincia de San Luis, el candidato a gobernador electo es el Dr. Adolfo Rodríguez Sá, representante del Partido Justicialista. El 10 de diciembre, ambos candidatos expresan, desde su mirada partidaria, la necesidad de trabajar por la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. La provincia de San Luis consigue una extensión de la reparadora Ley Industrial hasta julio de 1984 y empieza a vivir, a diferencia de sus provincias hermanas, un crecimiento nunca visto. Las industrias nacionales encuentran una administración ágil y determinada en su respuesta y se instalan rápidamente. Por otra parte, se desintegra inmediatamente la cúpula de la Policía Provincial de la época del proceso y entre 1985 y 1987 queda registrada como política de Estado y premisa de justicia social la que surge de la siguiente afirmación: una casa para cada familia. El 6 de septiembre de 1987, el doctor Adolfo Rodríguez Sá es respaldado por el pueblo de San Luis nuevamente como gobernador e inicia su segundo mandato. En el ámbito nacional, se busca de entrada resolver con decisión los reclamos surgidos de los organismos de derechos humanos. Luego del informe de la CONADEP y el juicio a las juntas militares, el fulgor de la justicia es oscurecido en Semana Santa de 1987. La ciudadanía responde a la primera sublevación del ejército al mando del coronel Aldo Rico con una movilización multitudinaria que llena las plazas de todo el país. La democracia, amenazada, es defendida por todos. Los levantamientos se suceden. En enero de 1988, nuevamente Rico en Montecaseros. En diciembre, Mohamed Ali Zaineldin se amotina en Campo de Mayo. En enero de 1989, el movimiento Todos por la Patria, dirigido por Enrique Gorriarán Merlo, toma el regimiento de infantería número 3 de la Tablada con un saldo lamentable: 43 personas muertas entre guerrilleros y militares. Aún así, los argentinos, quienes hemos visto dictarse la ley de obediencia debida, no retrocedemos en la defensa. La crisis económica no encuentra solución. Al Plan Austral le sucede el fracaso del Plan Primavera. En 1987, el gobierno suspende unilateralmente el pago de la deuda externa, el cual retomaría por presiones extranjeras en 1989, desencadenando una crisis económica profunda. La inflación se convierte en hiperinflación y la gente desesperada se vuelca a la calle.
Argentina vive los primeros saqueos. En este clima se desarrollan los nuevos comicios nacionales, en donde triunfa la fórmula justicialista dirigida por el doctor Carlos Saúl Menem. Sin embargo, la democracia tambalea. Ante el cuadro de gravedad institucional y ante el fantasma de la ingobernabilidad hasta diciembre de 1989, Alfonsín declara el estado de sitio y decide adelantar la entrega del mando para el 8 de julio, garantizando la continuidad democrática. Por primera vez, desde hace muchos años, los argentinos asistimos con esperanza y alegría a la continuidad de 2 gobiernos constitucionales. Este simple hecho que hoy vivimos como natural, en su momento significó mucho. La promesa de seguir construyendo espacios para encontrar nuestras propias respuestas a los problemas presentes y futuros. Contrariando las grandes promesas de campaña, revolución productiva y salariazo, el nuevo gobierno menemista adopta una política económica ligada a los grandes grupos económicos. El 3 de diciembre de 1990, un nuevo levantamiento cara pintada, al mando del coronel Zaineldin, toma el edificio Libertador. El enfrentamiento deja un saldo de 13 muertos y el decreto de indulto presidencial, el cual es sancionado 25 días después, eximiendo de responsabilidades a 277 militares y líderes guerrilleros. Esta medida, criticada por los organismos de derechos humanos, pone fin a las sublevaciones militares. La democracia, que continúa reforzando el rol de las instituciones, ubica al ejército en el lugar que la ciudadanía espera. A los pocos años, el servicio militar dejará de ser obligatorio. El 19 de febrero de 1991 asume como ministro de Economía el doctor Domingo Felipe Cavallo, quien implementa la Ley de Convertibilidad, que decreta la paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar. A esta medida, que en su momento logra frenar la inflación, le sucede una profunda privatización de las empresas del Estado, destacándose entre otras Entel, YPF, las Rutas Argentinas, Aguas Corrientes, el Correo, el Mercado de Hacienda de Liniers, aeropuertos, ferrocarriles, gas del Estado y energía nacional. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Luego le llegaría el turno al sistema de jubilaciones estatales, dando paso a las AFJP. El Estado provincial inaugura el 17 de agosto de 1991 el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, en reconocimiento a los hombres de la provincia que participaron en la gesta libertadora de América. Los granaderos puntanos descansan en paz. El pueblo de San Luis rinde homenaje sincero, honesto y emocionado a la gloria de nuestro pasado. Gracias a Dios por permitirnos vivir un día tan feliz. El doctor Adolfo Rodríguez Sá renueva ese mismo año por mandato popular el tercer período consecutivo de gobernación. El 17 de marzo de 1992 ocurre el atentado a la Embajada de Israel que deja 30 muertos. El pavor, la inseguridad y la injusticia se instalan como sentimiento colectivo. El 13 de diciembre de 1993 se firma el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, que preveía la modificación de la Constitución Nacional, que modifica, entre otras cosas, la reelección presidencial en mandatos de 4 años, la elección del jefe de la ciudad de Buenos Aires y 3 senadores por provincia. El 18 de julio de 1994, un nuevo atentado, esta vez a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA,
estremece con la tragedia de 86 personas muertas. La ayuda espontánea de la ciudadanía es la otra imagen que acompaña la noticia que recorre el mundo. El 22 de agosto de 1994 se aprueba la reforma de la Constitución Nacional y en 1995 Carlos Saúl Menem es reelecto presidente. En San Luis se consolida un modelo de gestión que permite el crecimiento sostenido en las áreas de viviendas, infraestructura vial e hídrica, escuelas, hospitales, red de gas, energía eléctrica y seguridad. Ese año, el doctor Adolfo Rodríguez Sá es reelegido como gobernador para su cuarto mandato, con el 71,47% de los votos. La industria nacional empieza a deteriorarse y las medidas económicas que favorecen a la clase alta y media comienzan a mostrar su peor contracara, una pobreza que se multiplica día a día. La crisis nacional provoca la aparición de comedores barriales, merenderos y protestas callejeras. La democracia se transforma en solidaridad. El plan de convertibilidad, que ha instalado dos términos hasta el momento ausentes en el lenguaje popular, exclusión y marginalidad, por otro lado, tiende redes y manos anónimas que multiplican los planes para los que más necesitan. La pobreza alcanza al 26,7% de la población. Pero aún así, en condiciones desfavorables externas en el área económica, nadie piensa en otra salida institucional a la crisis del país. Los argentinos que hemos vivido el tercer período presidencial democrático buscamos conformar una alianza ciudadana y política para generar la fuerza necesaria para avanzar. En la provincia de San Luis se dicta en 1999 la Ley Permanente de Presupuesto, que declara un 50% para gasto corriente y 50% para inversión, y que se convierte en modelo de gestión hasta el día de la fecha. A su vez, se crea el Fondo Anticrisis y se elabora el Plan 1000, que prevé una inversión detallada de la nueva gestión del doctor Adolfo Rodríguez Sá, quien conseguirá su quinto mandato consecutivo. Las viviendas sociales construidas superan ya las 40.000 unidades entregadas desde la vuelta de la democracia. Las elecciones de 1999 da triunfadora a la fórmula de la Rúa Álvarez. La alianza, que llegó como opción al justicialismo como producto de la unión del radicalismo y el frepaso, ganó con el 48,5% de los votos. Los desatinos se suceden. Descuento del 13% a los jubilados, sospecha de coimas en el Senado, renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, 3 ministros de Economía en 2 años, Machinea, López Murphy y Cavallo. En el año 2001 se decreta el corralito financiero y los argentinos ven cómo se congelan sus depósitos en caja de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos. El 19 de diciembre, la gente sale a la calle y vuelven los saqueos. Se decreta el estado de sitio, a lo que la ciudadanía responde marchando por todo el país. La democracia dice basta y no acepta más medidas autoritarias. El 20 de diciembre, a las 19 horas y 52 minutos, De la Rúa presenta su renuncia. El saldo en las calles dicta 30 muertos. Lo sucede en la presidencia el doctor Ramón Puerta, quien inmediatamente convoca a una asamblea legislativa para designar nuevo mandatario. El elegido es el doctor Adolfo Rodríguez Sá. Las medidas anunciadas por el mandatario sanluiseño a 24 horas de asumido son: cese del pago de la deuda externa, austeridad y la creación de una moneda no convertible llamada argentino, con el fin de generar inversión y fundamentalmente evitar la devaluación solicitada por algunos dirigentes afines a los grandes grupos económicos. Esta actitud le vale una conspiración inmediata en su contra. Sin apoyo, a la semana se ve obligado a renunciar. Luego, Eduardo Camaño,
vuelve a convocar a otra asamblea legislativa y Eduardo Duhalde asume como presidente. El discurso es otro. Si bien hace la promesa de el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos, y genera una luz de esperanza en los ahorristas, las medidas económicas dicen lo contrario. Se devalúa rápidamente licuando la deuda de los grandes grupos económicos y los depósitos son pesificados en su totalidad. La provincia de San Luis, con Alicia Leme como gobernadora, afectada por este corralito y su lenta resolución, se ve envuelta en litigios jurídicos por el recupero de sus fondos. La lucha por los ahorros de los puntanos, 247 millones de dólares, llega a la Corte Suprema. En el año 2003, luego de varios actos fallidos, se determina que el candidato de Duhalde será Néstor Kirchner. El santacruceño asume como presidente, con la ausencia de Menem a la segunda vuelta, habiendo obtenido solamente el 22% de los votos. La profunda crisis nacional, con índices totalmente devaluados y el boom del precio de la soja a nivel mundial, colaboran para que su mandato muestre importantes niveles de recupero. Se modifica la Corte Suprema de la Nación, se reinician los juicios de lesa humanidad y se renegocia la deuda externa. En San Luis asume su primer mandato Alberto Rodríguez Sá, quien pone en marcha de inmediato el plan de inclusión social a fin de dar respuesta a las consecuencias de la crisis nacional. La economía provincial continúa sólida y el incentivo al mercado interno ampliado por el consumo del plan estimula el recupero rápidamente. En 2007 asume la esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, quien a diferencia de su esposo, ve amenazado su mandato por el grupo Clarín. Aparece el fantasma destituyente en el discurso presidencial. La democracia contrariada retoma un discurso confrontativo. El doctor Alberto Rodríguez Sá, con una elección histórica con más del 80% de los votos, es nuevamente reelegido en la provincia de San Luis. Se incluye el derecho de inclusión social y el de inclusión digital como nuevos derechos a la Constitución. Los alumnos de la primaria de todas las escuelas provinciales reciben su netbook y se garantiza el Wi-Fi gratis para todos. En la Nación, el enfrentamiento con el campo, con marchas en todo el país y la falta de respuesta de los servicios y obras públicas, trenes, rutas, energía, empiezan a deteriorar el discurso populista. En las elecciones legislativas de 2009, el oficialismo nacional recibe un duro golpe y pierde las elecciones. El 27 de octubre de 2010 fallece Néstor Kirchner en su casa de El Calafate, a los 60 años de edad. El sentimiento popular vuelve a consolidar la imagen de la presidenta, que hasta ese momento tenía imagen negativa, y vuelve a ser reelegida en 2011. En la provincia de San Luis, el trasvasamiento generacional de líderes designa en la persona de Claudio Poggi al representante de este cambio de ciclo, quien gana la gobernación por amplia mayoría. Su política, sostenida sobre pilares de defender lo construido por todos y cuidar el modelo, continúa brindando respuesta a las demandas sociales: más viviendas, netbooks, estampilla escolar, rutas, plan de educación 2030, plan TUBI, seguridad y salud. Hace 30 años volvimos a transitar nuestra vida en democracia. Hace 30 años que los argentinos aprendemos los valores de la libertad, la diversidad y el respeto por la voluntad popular. Desde hace 30 años que continuamos aprendiendo a ganar las calles y hacernos escuchar. Hemos aprendido a marchar en silencio, clamando justicia, como en el caso María Soledad Morales. Hemos aprendido que el piquete es otra forma de gritar cuando ya estamos afónicos de reclamos. Que las cacerolas retumban llenas de discursos que ninguna prensa oficialista puede callar.
que 1,5 millones de personas podemos ocupar las calles pacíficamente en todo el país para que se mantenga presente el principio de que un mandatario debe gobernar para todos. Estamos aprendiendo a vivir en democracia, que es sinónimo de pluralidad, diversidad, institucionalidad y libertad. Porque sabemos que solo entre todos, sin violencias autoritarias, ni listas de desaparecidos, podemos crecer social y personalmente y vivir en paz. 30 años de democracia, 30 años de más San Luis y más Argentina.